buenos días. Represento al grupo 3 conformado por Freddy López, Jason Roballo y quien les habla Cristian Saldarriaga. En la presentación de la actividad 2.3 de fenomenología, nuestro tema es volumen de prismas triangulares. Nuestra tutora Sonia Calderón. Nosotros dividimos el trabajo en tres partes. La identificación de los contextos fenomenológicos y las subestructuras, algunos ejemplos de esos contextos y subestructuras, y un mapa conceptual que resume todo lo que presentamos en el trabajo. Por último, presentamos las referencias. Como primera parte, nosotros hicimos un listado en el que identificamos algunas situaciones en las que se ven involucrados el volumen de prismas y en especial el volumen de prismas triangulares. Por ejemplo, en el espacio de un salón, en la capacidad de una caja, para construir cajas o tanques, construcción de vigas, etc. Después nosotros tomamos esas situaciones y las reunimos en unos grupos de acuerdo con su afinidad. Para eso identificamos tres preguntas en las que pues aparecen cuánto cabe en y de acuerdo con esto, entonces el contexto fenomenológico que está relacionado con esto es el de medida. Por ejemplo, para el de construcción de cajas, en este grupo, la pregunta sería cuáles son las dimensiones del prisma que nosotros tenemos que construir, y lo identificamos con el contexto de construcción del prisma. Y el otro grupo, la densidad de un cuerpo, por ejemplo, cómo relaciono ese volumen con algún aspecto en el mundo físico. Y el contexto fenomenológico es el de relación entre magnitudes físicas. Después de esto, entonces, nosotros lo que hicimos fue organizar esta información y mostrar la relación que hay entre la subestructura y los contextos fenomenológicos. Para el contexto de construcción del prisma, tenemos que hacer uso de la descomposición plana de un prisma para poder construirlo de acuerdo al volumen que nos den definido. En el contexto de medida tenemos que hacer uso de las fórmulas y teoremas matemáticos relacionados con el volumen de prisma, y en el contexto fenomenológico de relación entre magnitudes físicas, la subestructura sería el cálculo mediante relaciones físicas que nosotros teníamos en nuestro mapa conceptual de la actividad 2.1 como el método práctico. De pronto no lo teníamos tan definido como el cálculo mediante relaciones físicas, pero aparecía de alguna forma el práctico. Lo que sí no aparecía en el mapa conceptual de la actividad 2.1 de la estructura matemática era lo de descomposición plana de prisma. De hecho, recibimos un comentario en el que decía que no mostrábamos cómo ese volumen estaba relacionado con la descomposición plana, pero cuando nosotros estábamos estudiando las situaciones, si nosotros tenemos un volumen fijo, pues tenemos que hacer uso de esa descomposición plana para poder construir el prisma que tiene ese volumen fijo. Después, pues entonces mostramos la relación con las situaciones, y cada una de esas situaciones, pues nosotros la enmarcamos en uno de los contextos del marco conceptual PISA 2012. Por ejemplo, el de la construcción de cajas puede ser personal, no necesariamente una caja tiene que estar dirigida hacia una empresa, puede ser para uso personal. El de los tanques lo enmarcamos en laboral, construcción de vigas laboral. Para este caso, el de masa de un cuerpo, nosotros vimos la situación definida sobre todo al precio de una piedra preciosa, que depende del volumen. Obviamente dejamos de lado algunos detalles técnicos, porque pues todo no depende del tamaño y del volumen de la piedra, sino que hay otros detalles, pero pues se puede enmarcar esto de masa en un contexto social. De acuerdo con esto, entonces presentamos un ejemplo o algunos ejemplos de cada uno de los contextos. En el primero, que es la construcción del prisma, presentamos un ejercicio en donde me piden que construya una caja de 2000 centímetros cúbicos. Podemos hacerlo de dos maneras. La primera es que yo construya la caja como yo quiera, es decir, busque las tres dimensiones de la caja
e intente formar esa caja de una forma plana. Quiere decir que, por ejemplo, identificamos los tres datos, las tres dimensiones, yo parto de la base del triángulo, después de construir esa base, construyo la altura con uno de los extremos en la base y los tres puntos que quedan libres formamos el triángulo que serviría de base. Posteriormente, con cada uno de los lados de los triángulos formamos el rectángulo que tenga como altura 10 centímetros para formar el prisma. Esto si nosotros queremos construir un prisma recto. Si nosotros queremos construir un prisma oblicuo, tenemos que hacer uso de la representación del método de sección normal, que por cuestiones de tiempo no es posible explicarlo en este momento. En segunda instancia nos pueden decir que construyamos una caja con la misma capacidad, pero que el material usado sea mínimo, es decir, ya nos estamos pasando al método de máximos y mínimos. Por lo tanto, pues nosotros tomamos un triángulo equilátero como la base, puede tomarse un triángulo de cualquier forma, y para este caso entonces la altura de ese triángulo viene dada por el teorema de Pitágoras, que sería raíz de 3 sobre 2x. Después nosotros definimos una función de área, esa función está definida 3x y 2 veces la altura y la altura del prisma, 2 veces la altura del triángulo y la altura del prisma. Con el volumen que nos dieron, entonces definimos la ecuación de volumen y después reemplazamos en la función de área el despeje de la función de la incógnita h. De esta forma podemos resolver esto de dos maneras: con el método de máximos y mínimos o con el método gráfico, encontrando que el lado del triángulo, para que el material usado sea mínimo, tiene que ser 11,11 y la altura 37,42 aproximadamente. En la situación de medida tenemos que calcular el volumen de un tanque, nos dan todas las dimensiones. Para ese caso entonces el semiperímetro lo hacemos con la fórmula de Herón, calculamos el semiperímetro del triángulo, después calculamos el área de ese triángulo y posteriormente multiplicamos el área por la altura del prisma. Para las relaciones físicas nos pueden pedir el volumen de una barra de hierro que pese 25 kilogramos. Buscamos entonces la densidad del hierro y mediante la fórmula ρ es igual a m sobre b, la densidad es igual a masa sobre volumen, obtenemos que el volumen de esa barra es el que aparece ahí aproximadamente. Por último, entonces nosotros construimos un mapa conceptual muy parecido al que aparecía en el documento de los apuntes, en el que mostramos, a partir de del volumen de prisma triangular, mostramos las subestructuras y los contextos fenomenológicos que están clasificados de acuerdo a la primera tabla que mostramos. Las líneas punteadas sirven para hacer la relación, y de cada uno de los contextos fenomenológicos se desprenden los fenómenos que nosotros identificamos, cada uno de ellos con una caja diferente, en el que ponemos unas convenciones para enmarcar los contextos PISA 2012. Por último, las referencias.